Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Estamos hablando de los eslabones perdidos de la Biblia, aquellos letritas tan pequeñas, ¿verdad? Como las de un contrato, que a veces no nos damos cuenta de ellas, hasta que ya cuando tenemos el problema encima, esas letritas se nos hacen enormes y pasamos un mal gusto, ¿verdad? Un disgusto tremendo. Pero en esta ocasión, tratándose de las Sagradas Escrituras, pues son las letras pequeñas que cuando nosotros las descubrimos, se hace una enseñanza enorme, grandiosa, preciosa, ¿verdad? Como lo que hemos llevado en estas fechas, con este sistema, ¿verdad? De los eslabones escondidos de la Biblia. Los invito para que los vean los de anteriormente, ¿verdad? Los estábamos llevando lunes, miércoles y viernes, pero pues recibí la llamada del Señor para decirme: los quiero todos los días. Y además también algunos de ustedes me hicieron el comentario que pues sería bueno que los hiciéramos diario, y dije, bueno, pues que sea para la gloria de Dios. Entonces, por eso es que los empezamos a llevar a partir de ayer, ¿sí? Todos los días. Y bueno, les recuerdo también que estamos en la cuenta de Facebook y YouTube para que nos sintonicen por medio de ello, y también que les estamos hablando del libro de Apocalipsis en la mañana. Amados hermanos, no se lo pierdan, está increíble, ¿eh? No es porque yo lo dé, sino es que el Señor lo da, ¿eh? Yo solamente soy un vehículo que habla lo que el Señor les quiere hablar, ¿sí? Porque estamos hablando del capítulo 13 y vamos a entrar al 14, que es lo que está por venir, ¿sí? Entonces es conforme a las Sagradas Escrituras. Pero pues bien, al día de ayer hablamos un tema de quiénes eran más influyentes en la vida cristiana, ¿sí? Y sacamos a relucir, ¿verdad?, que las mujeres en lo espiritual son más allegadas a Dios que incluso que los hombres. Me duele decirlo porque soy hombre, pero es que así es. Los que quieran pueden ver las enseñanzas del día de ayer, ¿verdad? Para no quitar mucho tiempo, porque vimos el desenvolvimiento de las mujeres a través de la antigüedad, o sea, a través del Antiguo Testamento. Una muy bonita enseñanza y que espero que les haya agradado, ¿sí? Y les prometí que hoy íbamos a hablar acerca de las mujeres del Nuevo Testamento, porque pues así como hubo mujeres en el Antiguo Testamento muy tremendas en la palabra de Dios, ¿verdad? Y también las tenemos a esas mujeres valerosas en el Nuevo Testamento. Y para esto viene la pregunta: ¿quiénes fueron los primeros que influyeron en el desarrollo, o en llevar más bien dicho, el Evangelio de Cristo? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes fueron los primeros que llevaron el Evangelio de Cristo a los hombres? ¿Los hombres o las mujeres? Es cierto, Jesucristo tuvo 12 discípulos. Uno de ellos se perdió, pero bueno, se repuso después. Pero ¿quiénes fueron los que influyeron en el desarrollo, en el inicio del Evangelio de Cristo? ¿Los hombres o las mujeres? Pues bien, vamos a ver lo que nos dice las Sagradas Escrituras, no lo que dice Juan Carlos Muñoz, porque Juan Carlos habla lo que el Espíritu Santo, de parte de Dios, pide para vosotros, para ustedes, como enseñanza. Bien, dice el libro de Hechos en su capítulo 1, versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ojo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo primero vino a los de Judea, a los de Jerusalén. Pero ahora, ¿quién fue el vehículo que utilizó Dios para que el Evangelio llegara a los judíos? ¿Sí? Bueno, algo muy interesante. Y no es que para que se adore o se venere, pero fue María, la madre de Jesús. Jesús tenía una vida tranquila, llevaba a cabo el propósito de Dios en él, ¿verdad?
Pero cuando se llegan las bodas de Canaán, ¿sí?, María no sabía el potencial que tenía Jesús. Ella solamente había recibido del ángel Gabriel la instrucción de que él va a ser llamado el Hijo de Dios, ¿sí? Pero entonces María dice, bueno, va a ser llamado el Hijo de Dios, pero pues, ¿qué potencial va a tener? No lo sé. Ni María lo sabía. Pero en las bodas de Canaán sucede que todo hace indicar que eran familiares de María, ¿verdad? Llega Jesús y le dice, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes contra mí, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Lo tenemos en Juan capítulo 2, versículo 3 al 5, ¿verdad? Entonces María, llena del Espíritu Santo, sin saberlo ella, menciona unas palabras, ¿sí? Dice en Juan capítulo 2, versículo 3 al 5, nos dice, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y ponga mucha atención a lo que dice María. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os dijere. O sea, ni ella sabía lo que iba a hacer Jesús, pero fue el Espíritu Santo el que le hablaba a ella para darle a entender a Jesús de parte de Dios, por medio de su Santo Espíritu, que a partir de ese momento su evangelio podía comenzar. Entonces, ¿quién es el que introduce a Jesús dentro del para que comience su evangelio con los judíos, con los de Jerusalén, con los de Judea? María. Pero no por eso la vamos a llamar corredentora, porque ella es movida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le da la instrucción a Jesús de que ahora puede comenzar. Lo mismo sucede también cuando va a morir, ¿sí? Se le acerca una persona, se le acerca a alguien y le dice, bueno, ya vimos que Jesús hizo el vino, ¿sí? Pero no por instrucción de su mamá, ¿sí? Es más, la llama mujer, no la llama madre, ¿sí? Para aquellos católicos que dicen que ella fue la que influyó, no es cierto, es mentira, ¿sí? Ella, llena del Espíritu Santo, esbozó esas palabras, haced todo, le digo, haced todo lo que él os dijere, ¿sí? Entonces procedieron a hacer las tinajas, ¿verdad? Pero vamos a cortar el tiempo porque nos va a ganar. Entonces, más adelante, ¿sí?, vemos el poder de los hombres hicieron lo que Jesús dijo por instrucciones de María. Ahora bien, cuando él va a morir, hay una persona también muy importante en la vida de él, que es María Magdalena, que es la que rompe el frasco de alabastro y unce su cuerpo. Cuando los judíos, aquel discípulo Judas le recrimina la acción de María Magdalena y dice, déjala, porque lo que está haciendo ella es algo de suma importancia, que va a quedar para la posteridad, porque ella está preparando mi cuerpo para la muerte, para lo que vine, ¿sí? Entonces fíjense que es otra mujer la que tiene un papel, un rol muy importante dentro de la vida de Jesús, dentro del Evangelio de Cristo, dentro de las Sagradas Escrituras. Pero bien, ahora tenemos otra mujer que ya vimos que María es la que le da, ahora sí, el banderazo, podríamos llamarle, es la primera que anuncia el Evangelio, para que vean a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, a los judíos, porque ese milagro, dice, no fue considerado un milagro, el que haya hecho el agua en vino, el que haya convertido el agua en vino, sino fue una señal de lo que a partir de ese momento iba a haber, no nada más Judea, sino todo el mundo. Ahora bien, ya hablamos con respecto a Judea, a Samaria, ahora vamos con Samaria, la mujer samaritana. Jesús está en el pozo de Jacob, este hecho lo tenemos en el libro de Juan, capítulo 8, ¿verdad? Capítulo 4, versículos 29 en adelante. Ya vimos que esta mujer habla con Jesús, y Jesús le dice, pues, quién es él, quien le empieza a hablar de él, y ella, cuando se da cuenta quién es Jesús, corre y lleva el evangelio de Jesús a su gente, a los de Samaria. Recordemos que dijo, primero va a ser en Jerusalén y después va a ser en Samaria,
y después a los confines de la tierra. Entonces, a los samaritanos, ¿quién les llevó el evangelio de Cristo? ¿Quién fue la primera evangelista? La mujer samaritana. Otra vez una mujer, ¿sí? Dentro del inicio del evangelio de Cristo, ¿sí? Así como María dio entrada al evangelio a los judíos, ¿sí? A Judea, a Jerusalén, la mujer samaritana le da entrada a Jesús para el que el evangelio se empezara a conocer en Samaria. Pero ahora vamos a los confines de la tierra, a lo último de la tierra, a toda la tierra, ¿sí? Y aquí tenemos algo maravilloso, ¿sí? Hechos 16, ¿verdad? Tenemos a Lidia. Pablo son encarcelados en Filipos, pero ahí en Filipos hay una mujer que se llama Lidia, y esta Lidia es una mujer, es una comerciante, ¿sí? Que se dedica a la cosmetología, porque ella vendía telas, tintes de púrpura y productos de lujo para que las mujeres se maquillaran, ¿verdad? Perfumes, ¿sí? ¿Y de dónde se abastecía? De Roma. ¿Sí? Ahí es donde iba ella a comprar todos sus productos para venderlos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con Lidia? Lidia conoce a Pablo, y lo invita. Y Lidia era una lideresa dentro del grupo de mujeres porque era una comerciante. Sin embargo, más adelante, ¿sí? La historia nos narra, la historia secular, no la bíblica, porque esto ya no está registrado en la Biblia, pero la historia secular nos indica que Pablo, ¿sí? Les da la carta que escribió a los romanos para que ella se las lleve a los romanos, y que la iglesia que estaban empezando a darse a conocer en Roma, ¿sí? Tuviera el evangelio de Jesús en la carta de Pablo a los romanos, ¿sí? Entonces, ¿quién es quien introduce el evangelio de Cristo a Roma? Lidia de Tiatira, aquella que vendía perfumes y era comerciante. Es ella la que lleva el evangelio de Jesús, que Pablo le encomendó llevarlo por la carta a los romanos. Ahora, ¿por qué no permiten no aceptan los romanos a Pablo y pusieron mejor a Pedro como su primer papa? Bueno, bien sencilla, porque si leemos el primer capítulo y el segundo de Romanos, vamos a ver que Pablo le dice a los romanos: dejen de andar de homosexuales. Ustedes son unos homosexuales y esas prácticas no son convenientes a Dios porque los hace lascivios y corrompen la divinidad de Dios, la imagen de Dios por su homosexualidad y por lesbianismo. Entonces, como Pablo desde el principio de la carta les dice que no sean homosexuales y que no sean lesbianas y que no practiquen eso porque no es agradable a Dios. Por eso es que a los romanos no les gustó el trato de Pablo y prefirieron hacer a un lado. De hecho, en las iglesias católicas muy difícilmente te hablan de las cartas de Pablo y te las hablan con pincitas, pero no te tocan el primero y el segundo capítulo de Romanos, ¿sí? Donde les dice a ellos qué es lo que son. Y hoy en día nos hemos dado cuenta ¿verdad? A través de las noticias, porque ellos mismos lo balconean, cómo el homosexualismo y el lesbianismo continúa dentro del Vaticano, dentro de la iglesia romana, dentro de la iglesia católica, la papal, la apostólica y romana, como lo dicen. Entonces, amados hermanos, 3 mujeres interesantes, 3 mujeres importantes son las que llevaron el evangelio de Cristo lo iniciaron en Judea, lo llevaron a Samaria y lo llevaron a lo último de la tierra, que en este caso, por ejemplo, podríamos considerar Roma, y de Roma se fue extendiendo hacia Europa, y de Europa se fue extendiendo hacia acá, hacia América, para que nos llegara a nosotros. No dudamos, ¿verdad?, que también el evangelio de Cristo se fue para Asia, para los países asiáticos, para África, ¿sí? También llegó a Egipto, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, pero las mujeres tuvieron una parte preponderante
para el Evangelio de Cristo. Así como las mujeres fueron preponderantes para el desarrollo del hombre desde la antigüedad, así también para el Nuevo Testamento, para el Nuevo Testamento. Ellas son una parte muy importante. Yo no sé por qué quieren los pastores, celosos de la honra, ¿verdad?, decir la mujer no puede predicar, cuando ellas fueron las que dieron la entrada principal para que el Evangelio de Cristo fuera divulgada en Judea, en Samaria y por toda la tierra. Y no podemos olvidar a otras mujeres, como por ejemplo Salomé, Susana, Chuza, Tabita y muchas más. Amados hermanos, espero que esto les haya agradado, aunque a lo mejor a algunos les va a retorcer el hígado, pero esto es parte de la Biblia, ¿sí? Y es la historia bíblica, la cual no puede ser cambiada, mudada, ¿sí? Porque es la viva palabra de Dios hablada a los hombres. Soy Juan Carlos Muñoz, nos vemos el día de mañana con otro tema. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.